Hola, hola, me encanta estar de vuelta por acá. Bienvenidos a un episodio más de Historias que Sanan. Sé que estábamos un poco perdidos, pero lo importante es que estamos de vuelta. Y bueno, hoy es un episodio muy especial que quería grabar hace ya harto tiempo. Y es especial porque hoy voy a ser yo la que te cuente mi historia. Generalmente invitamos a varias personas y es el formato que solemos manejar. Pero hoy especialmente te quiero comenzar a contar mi historia. Tal vez se nos vayan varias partes de estos videos, pero hoy voy a hacer esta primera parte donde puedas conocer mi historia y cómo es que ha sido esa historia a través de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, no sé si todos los que me ven me conocen, pero mi nombre es Ana Lucía y mi historia tal vez algunos puedan pensar, nada, pero es que ella es muy joven, ¿qué historia va a tener para contar? Pero todos sabemos que desde pequeños tenemos varias experiencias y realmente, incluso desde mi nacimiento, mi vida ha sido un milagro. Porque resulta que mi mamá me cuenta que si no han visto el episodio con ella, se los dejo por acá para que vayan y lo vean en un episodio con Patricia Giraldo. Cuando mi mamá y mi papá, que también ya lo entrevisté y también tienen que irlo a ver, por aquí también se los voy a dejar en este momento. Cuando ellos estaban, pues cuando se casaron y ya querían tener hijos, yo soy la primogénita de ellos, no lograban tenerlo, no lograban que mi mamá quedara embarazada, pues. Y ya estaban como a punto de terminar de hacerle exámenes a mi mamá. Nunca le dijeron como, señor, usted es estéril, no. Pero sí había mucha dificultad para que ella quedara en embarazo. Entonces ella me cuenta que ella hizo la misma oración, más bien, de Ana, la mamá de Samuel en la Biblia. Esa historia está en 1 de Samuel. Y hizo la misma oración de Ana, que fue, pues para los que no saben, la historia de Ana es que Ana era una mujer estéril, pero tenía muchas ganas de tener un hijo. Y ella le dijo a Dios, llorando, un día en el templo, le dijo, Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Entonces esa fue la oración que hizo mi mamá. Si tú me das un hijo o una hija, yo te la voy a entregar a ti. Y entonces fue cuando mi mamá logró quedar embarazada de ese pechito. Mi nombre es Ana, precisamente porque mi mamá hizo la oración de Ana. Pues no me podían poner Samuela, pero entonces me pusieron Ana. Y siento yo que ese es como ese primer milagro, porque sin la oración de ellos, tal vez yo no sería esa misma persona, porque sé que Dios escuchó la oración de mis papás y dijo, voy a ponerla a ella allí en esa casa, en esa familia, y ha sido una bendición. Desde que pues nací, como dicen muchos por ahí, yo nací en cuna cristiana, yo soy cristiana desde la barriga, bueno, yo puedo decir eso, pero sabemos que el ser cristiano o el ser creyente va más allá de decirlo, ¿no? Es algo que se vive, es algo que se siente, es algo que se puede sentir en nuestras vidas. Entonces, pues sí, obvio, desde pequeña mis papás, bueno, me enseñaron sobre Dios, ustedes saben, en la iglesia, en la escuelita de los domingos y todo eso, pues yo ya tenía mucho contexto, ya sabía muchas cosas, pero llega ese momento donde pues vos comenzás a tener dudas, comenzás a preguntarte muchas cosas, comenzás, la vida comienza a ponerse como un poco, digamos, subjetiva, pues también porque obvio tienes influencias, tienes otras personas que no creen lo mismo que tú, entonces como que de alguna manera se alcanza a poner en duda las cosas. Si bien es cierto que hasta ahora no me he alejado del todo de Dios, hubo un momento, pero ya cuando estaba como en octavo de bachillerato, en bachillerato, que me dejaba influenciar mucho por mis amigos, por mis amistades, la música, estar como muy alborotada por los muchachos, cosas así, cosas digamos que son como normales en la adolescencia, ¿no? Ustedes saben. Pero realmente, o sea, por ahí me iba perdiendo, sí, yo no dejaba de orar, yo no dejaba de ir a la iglesia, jamás fue como, no, yo no quiero saber más de los cristianos ni de la iglesia, no, nunca fue así, pero había algo en mí que estaba comenzando a crecer y era como ese gusto por lo de afuera, por lo de, incluso yo decía como, ay, no, tan chévere tener un novio, pero a mí no me dejan, pero pues yo hasta de pronto podría tenerlo a escondidas. Eso alcanzaba a pensar yo, gracias a Dios nunca se dio. Pero hubo un antes y un después en mi vida, porque, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, porque en la historia que mi mamá nos contó y que mi papá nos contó, ellos hablaron muchas cosas, como por ejemplo la enfermedad de mi mamá, como por ejemplo la situación económica dura que tuvimos, y todo eso hace parte de mi historia,
Pero en esa parte no quiero centrarme tanto en eso. Tal vez en otros episodios de mi historia les cuente más sobre estas situaciones y cómo lo viví yo desde mi perspectiva. Pero ahorita me voy a saltar eso. Me voy a saltar esa etapa porque mi mamá estuvo enferma muchas veces. Ella nos contó lo del cáncer, pero ella tuvo otras enfermedades y como niña, como una niña chiquita, afrontar eso sigue siendo difícil. Pero ahorita no les voy a contar eso. Eso lo dejamos para después. Entonces ahorita quiero que nos transportemos a la pandemia. Antes, justamente el último fin de semana que tuvimos como libertad durante el 2020, en marzo del 2020, a mi papá lo habían invitado a predicar a una iglesia que hay en el Cerrito, que es una iglesia de unos amigos de nosotros que los queremos mucho, la iglesia de El Nazareno en el Cerrito. Pero a mi papá lo habían invitado a predicar allí. Mi papá no es pastor, sin embargo maneja muy bien los mensajes y Dios lo usa mucho, entonces lo habían invitado a predicar allí. Y el mensaje de ese día fue sobre el Espíritu Santo. Fue sobre el Espíritu Santo, sobre tener al Espíritu Santo muy pegado a ti, como tu mejor amigo. Como que el Espíritu Santo siempre está ahí a tu lado como para estar con vos y así. Y resulta que yo lo escuché y a mí me llegó mucho, porque yo en esa época, como les digo, sí estaba siendo muy influenciada por amistades y eso, pero por otra parte, mi temperamento tiende a ser como muy fuerte, a veces muy mandón, a veces muy, también como que yo en esa época andaba como resubida, recreída, yo la más, tas. Entonces, mis amigas, de alguna manera, me habían cogido un poquito de fastidio. Entonces ellas me sentaban y me decían, no, mira, es que tú eres muy egocéntrica, o sea, tú te crees más, tú siempre eres grosera con nosotras, y eso a mí me hacía sentir horrible, y yo me sentía rechazada porque muchas veces incluso ellas salían y eso, y yo, en serio, yo trataba de cambiar, y yo, Dios, por favor, ayúdame a cambiar y esto, pero para ellos yo seguía siendo esa persona, como les digo, grosera, egocéntrica, entonces eso a mí me hacía sentir muy rechazada, y yo toda la vida había estado como queriendo buscar una amistad profunda, una amistad verdadera con alguien. O sea, la verdad yo soñaba como, ay, una mejor amiga para toda la vida y que seamos así, que cosas así. Entonces, claro, el ver que como que mis amigas cercanas de alguna manera me rechazaban, eso a mí me pegaba muy feo. Y yo tenía como ese miedo a la soledad en ese momento. Entonces, con el mensaje que compartió mi papá ese domingo, yo me sentí muy impactada. De hecho, en el tiempo de oración que hubo, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, sabes, yo siempre estuve ahí. Yo no sé si ustedes han visto la película El gato con botas, la primera, cuando Humpty Dumpty le dice al gato, yo siempre estuve ahí, ahí, ahí. Y entonces el Humpty Dumpty sale en todas las escenas, ¿no? Sale debajo del vestido de la señora, sale detrás de una mesa, sale por allá disfrazado, así. Pero en serio, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, yo siempre estuve ahí. Y fue como si yo me acordara de varios momentos en los que él había estado allí, pero yo había estado como ignorándolo, como dándole la espalda. Como quien dice, bueno, tú estás, pero no sé, como que en esos momentos donde me sentía rechazada, el Espíritu Santo me estaba diciendo, yo estoy aquí, yo estuve ahí, pero tú no me miraste, te centraste en tu soledad, te centraste, incluso me veía yo misma como que coger mi celular y como que apartarme. Entonces, en ese momento de oración, yo entendí que el Espíritu Santo había estado toda mi vida conmigo y que además de eso siempre iba a estar para mí. Es decir, que más allá de la soledad que yo pudiera sentir, Él iba a estar allí. Y ustedes dirán, bueno, mami, pero es que usted estaba sola porque usted lo ganó, porque usted me está diciendo que usted era grosera y todo eso sí, pero en medio de ese ser grosera y ese egocentrismo, yo no era como que, así, pues soy grosera y que no. La verdad, yo siempre como que decía, oiga, si me lo están diciendo es por algo, yo debería como tratar de cambiar o no por agradarle tanto a las personas, sino porque yo sabía que pues los orgullosos no le agradan a Dios. Entonces, ese mensaje fue como un tranquila porque a pesar de que estés en tu proceso de como ese crecimiento, esa madurez, yo estoy contigo. Y durante esa pandemia, porque ese domingo, cuando nos estábamos devolviendo para Cali, bueno, que eso se me olvidó explicarlo, Cerrito es un pueblo que queda acá cerca, no es acá en Cali, en la ciudad en la que vivimos. Cuando nos estábamos devolviendo en la radio fue como que decretaron cuarentena, no pueden salir, no pueden ir a los colegios y todo eso, bueno. Todo ese tiempo de la pandemia, yo, claro, ya venía con esa sed o con esas ganas de conocer más al Espíritu Santo porque él decía que él estaba ahí.
Entonces, a mí se me despertó algo como de, venga, yo tengo que buscar más, yo tengo que buscar más, yo tengo que buscar más, y fue ese como buscarlo más. O sea, yo en pandemia realmente aproveché tanto el tiempo, recuerdo que, en ese aspecto, ¿no? Recuerdo que me sentí muy, con muchas ganas de buscar más. Más. Listo, de pronto es que, uy, no, la que oraba 5 horas. No, no fue así. Pero sí comencé a leer muchos libros sobre el Espíritu Santo. Ahorita me preguntan, no me acuerdo de todos los títulos, pero creo que me leí como, no sé, 2 libros, tal vez 3 libros, que para mí fueron me nutrieron mucho en ese aspecto. Y siento que mi vida fue un antes y un después de ese tiempo que pasé yo con el Espíritu Santo. Y se los digo porque muchas veces tenemos ese mito, o bueno, tal vez muchas personas sí lo ven así, como de que no, pues es que a ti te criaron cristiana, entonces tú tienes esa fe, o sea, la mente inculcada por tus padres. Y no es así, porque yo sé que si mi vida hubiera seguido así y yo no me hubiera como interesado en acercarme más al Espíritu Santo, yo no sería la misma persona que soy hoy en día. Porque vienen con la vida, todos sabemos que vienen muchos golpes, y cuando vos estás creciendo es como que tus ojos se abren o se van abriendo cada vez más ante una realidad que vos como niño no entendías, pero que cada vez vas entendiendo más porque te vas acercando más al ser adulto, al ser maduro y todo esto. Y todos esos golpes traen dudas, traen sentimientos, traen confusiones. Entonces, el hecho de que yo me hubiera podido acercar al Espíritu Santo como con esa hambre de amistad, digámoslo así, como con esas ganas de buscar su amistad, fue algo que cambió mucho dentro de mí. Ahora, durante la pandemia a mí me pegó muy duro porque mis papás fueron, sobre todo mi papá, fue de las personas que dijo, usted no me va a salir a ningún lado. Usted no me va a salir, o sea, no puede salir, no. De hecho, yo vine a salir como 6 meses después de que se decretara cuarentena, o sea, un poco de tiempo. Para mí fue muy duro por 2 cosas. Lo voy a resumir en 2 aspectos, en lo social, pues. El primer aspecto, el entreno de baloncesto. Yo amo el baloncesto, soy súper fan, y yo entreno baloncesto como desde los 10 años. Entonces, justamente ese año acaba de entrar a un equipo en el que tenía tenía mucha oportunidad para crecer. Estaba muy juiciosa, o sea, yo entrenaba casi que todos los días y había avanzado mucho en solo 3 meses del 2020. Cuando llega cuarentena, yo paro de entrenar, o sea, yo ya no podía ir. Entonces ese para mí fue un golpe súper bajo, porque en esa época yo estaba buscando hasta llegar a ser profesional y tales, pero no lo logré, pues porque cuarentena. Y ese fue el primer aspecto que me dio así súper duro, la verdad. Eso me tenía muy triste, en cuarentena me tenía muy, pues no voy a decir deprimida, porque no tuve depresión, pero sí estuve muy triste, muy achicopalada por ese hecho. Por ese hecho o sea, de que no podía entrenar, eso me ponía muy mal. Eh, y el segundo aspecto fueron las amistades. O sea, yo había hecho un convito o un grupito en mi salón de clases del colegio. Éramos 6, contándome a mí, 3 chicas y 3 chicos, y nos habíamos vuelto super friends. Y con la cuarentena, pues ellos se reunían, ellos salían las otras 2 chicas sin mí, y como ustedes se lo esperarán, a mí me dio muy duro eso, porque una vez más yo me sentía rechazada. No quiero que piensen como que, ay, no, se está haciendo la víctima. O sea, no es eso. En ese tiempo, como les digo, yo buscaba ese llenar ese vacío como de las amistades, ¿sí me entienden? Y como que tus amigos salieran cuando, pues igual vos tenés 13, 14 años, 15, cuando tus amigos salen y no te dicen, o sea, eso pega feo. Y más cuando, lo que les digo, en ese tiempo yo estaba como tan desesperada por llenar ese vacío de la amistad. Entonces, esas 2 cosas a mí me pegaron súper feo. O sea, yo me enteraba que ellos salían y para mí era... Y yo le pedía permiso a mi papá. Yo, pa, es que eh, una de mis mejores amigas va a cumplir 15 años. No, usted no va a ir por allá. Mire que el COVID, mire que cuántos casos hay, mire que eso. Y para mí fue muy duro. O sea, para mí era muy duro. Recuerdo incluso una vez, yo no digo, mi papá se me tiró la vida con eso. No, porque recuerdo que a pesar de que él no me dejaba, me prestaba su hombro para llorar. Una vez él no me dio permiso para alguna de las salidas, yo ni me acuerdo para qué salida, y a mí me dio súper duro y yo me puse a llorar. Y recuerdo que tuve como esa oportunidad de llorar como en su hombro, y él decirme como, o sea,
no es porque yo quiera hacer el malo, sino porque simplemente te puedo proteger, o sea, te quiero proteger de que te vayas a enfermar. Entonces, no, o sea, con esto de decirles de que mi papá era el que no nos dejaba casi salir, no es como, mi papá. No, 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 porque como les digo, o sea, él lo único que quería era protegernos. Y entonces, con estos dos aspectos que me pegaban súper duro, el Espíritu Santo me trató mucho. Que si yo estaba siendo una niña egocéntrica, sí lo estaba haciendo. Que si yo estaba siendo una niña grosera, pues yo creo que sí lo estaba haciendo también. Y durante ese tiempo de cuarentena y de no poder verme con mis amigos, fue como un caminar hacia búscame a mí, busca al Espíritu Santo. Y, ¿sabes? Si a ti te está pareciendo muy raro lo que yo estoy diciendo de tener al Espíritu Santo como amigo y eso, yo te quiero invitar a que de verdad lo experimentes. Porque una cosa es escucharlo y decir como, ay, deja pelada tan rara, habla que el Espíritu Santo, no sé. Pero cuando tú realmente te acercas al Espíritu Santo como amigo, la situación cambia. Y tenerlo en cuenta él como una persona, la situación cambia. ¿Sabes? A mí en esa cuarentena el Espíritu Santo me formó tanto, 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 tanto. Fue como un maestro, bueno, no, más bien como un artista construyendo su obra, un artista pintando esa obra, como que corrigiendo esas cosas que estaban mal. Entonces es como que no actúes de esa manera, déjame yo lleno ese vacío, porque realmente siempre que nosotros buscamos la perfección en alguien o buscamos llenar un vacío con alguien, es un error que estamos cometiendo. En esa época tal vez yo lo hacía con amigos y ahora, gracias a lo que el Espíritu Santo me enseñó, puedo decir, ya no es, digamos, en ese nivel, aunque a veces es algo con lo que lucho en mi vida. Creo que también pues por mi forma de ser, porque yo soy súper social y todo eso, entonces es algo como que el Señor constantemente me está recordando, pero pienso que otras personas tal vez pueden estar buscando llenar su vacío eh, buscando pareja, por ejemplo, o incluso con la relación con sus padres, o lo que sea. Pero siempre que vos intentas llenar un vacío con otra persona imperfecta, vas a tener el mismo vacío e incluso te puede generar una herida que te haga sentir un vacío mucho más grande. Por eso es que cuando buscamos al Espíritu Santo como ese amigo, es algo diferente. ¿Por qué? Porque él es alguien perfecto, es alguien que jamás se va a ir, es alguien que jamás se va a equivocar. Listo, que tal vez a veces haga cosas o te diga cosas que a vos no te parezcan, está bien, pero vos sabes que él siempre va a ser perfecto y él siempre va a tener esa razón. ¿Por qué? Porque él va más allá de lo que nosotros como seres humanos somos. O sea, él va más allá de lo que nosotros mismos podemos entender. Entonces, fue como empezar ese proceso de te entrego mi corazón, te entrego mi amistad y como les digo, fue como que él mismo llenando y llenando y llenando ese vacío. Me enseñó a que no tenía por qué depender de otras personas y créanme, yo tenía recaídas porque créanlo o no, en pandemia incluso mis amigas me dijeron como, no, tú sigues igual. Pues, o sea, sí has cambiado algunas cositas, pero tú sigues siendo así, así, así. Y yo me derrumbé, o sea, yo dije, como así? Pero si yo ya estoy siendo más profunda con el Espíritu Santo, si yo ya eso, si yo ya lo otro. Y yo escuchaba su voz y siempre, toda mi vida ha sido así, siempre que voy a mi cuarto y me pongo a llorar, lo hago con él. No es como que yo sola me echa la tristeza, sino que trato de incluirlo a él y decirle a él, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué me dicen esto? Si yo ya cambié, si yo esto y si yo lo otro. Pero en toda esa travesía, siempre era él mostrándome como, hey, tranquila. O sea, tú siempre vas a ser imperfecta y ellos también, pero yo a ti te estoy formando, perdón. Te estoy formando y lo estamos haciendo paso a paso. Vas mejorando, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo a tu ritmo, pero lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque me estás obedeciendo, porque me estás teniendo en cuenta. Y todo esto que yo les digo, tampoco es que sea como que yo escuche audiblemente la voz de Dios, como diría, como lo dice muchas veces en la Biblia, como esa voz estruendosa o como, ¿sí me entienden? No es como esa voz literalmente escuchada, pero vos sabes cuando es la voz de Dios. Es como si resonara en tu corazón.
Obviamente, hay que tener cuidado porque muchas veces los sentimientos también hablan, el enemigo también nos habla y nos distrae, pero cuando vos empezás a darle como ese espacio a Dios y decirle, yo quiero escuchar tu voz y empezás a pasar tiempo con Él, empezás a reconocerlo, porque es como cuando vos te llama tu papá o tu mamá, vos sabes, así sea de otro número, sabes cuál es la voz de tu papá o cuál es la voz de tu mamá o de tu mejor amigo o de tu mejor amiga. Sabes como que, sí, ¿qué más? Porque, por ejemplo, a mí mi papá me llama y me hace acento o cosas, yo sé que es mi papá, yo como, déjala boba, yo sé qué es. Entonces, así mismo, cuando vos te dedicas a conocer a Dios, puedes entender que es Él. Y después de la pandemia, pues la vida cambió mucho, obviamente. Ingresamos a una nueva iglesia y en esa nueva iglesia empieza otro proceso porque pues allí conozco a ciertas personas que en el futuro me iban a generar heridas por decisiones que yo tomé con mi corazón, pero quiero que esa historia, que ha sido como mi momento más, no mi momento más humilde, como mi punto de quiebre más brutal, ese ha sido uno de mis momentos más fuertes, quiero que lo dejemos para otra parte. Generalmente empiezo por esto y es por hablar de cómo el Espíritu Santo constantemente me ha venido sanando sobre ese espacio que yo había dado mal hacia las amistades, que había abierto mal hacia las amistades más bien. Entonces, quiero que estés pendiente del canal. Tal vez el próximo episodio no sea de mi historia. Es algo que voy a ir haciendo continuamente, pero todavía me falta mucho por contarte. Todavía me falta mucho por contarte de lo que Dios ha venido haciendo en mi vida. Y si lo cuento es para que tú veas que Dios sigue estando presente en la vida de la gente, como lo decimos siempre acá en Historias que Sanan. Así que te doy muchas gracias por conectarte una vez más. Espero que comentes en este video, espero que lo compartas también. Gracias a todos los que siempre nos están viendo. No olviden seguirnos para que puedan estar pendientes cada vez que salga un video. Y no olviden también dar el like para saber si de verdad les gustan este tipo de videos o no. Igual y más allá de la cantidad que seamos en este momento, más allá de los seguidores que podamos tener o no, lo que importa es que tú que estás viendo este video entiendas cómo sigue actuando Dios en nuestro presente, en personas como yo y en personas como todas las que hemos venido entrevistando y entrevistaremos. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo episodio. Chao.